Aquí estoy de nuevo, en el corazón palpitante de la urgencia, donde el tiempo se estira y se contrae a capricho del destino, y lo que es peor, de la burocracia. Mis manos, expertas en contener hemorragias y calmar fiebres, tiemblan con una indignación que la mayoría aquí aprende a callar. Tengo 35 años, y he visto demasiadas cosas, pero nada me desgarra más el alma que el eco de la sala de espera del olvido. No es un lugar físico, aunque bien podría serlo, es un estado, una condena impuesta a los que nuestra sociedad dice que ya no tienen valor. Recuerdo a María Gómez, 86 años, con unos ojos que habían visto guerras y amores, pero que ahora solo reflejaban miedo y desorientación. Llegó con una tos persistente y la fiebre de quien no tiene a nadie que le prepare una sopa caliente. La vi entrar, apoyada en su hijo, un hombre ya anciano, con el peso de la culpa a cuestas. Y luego, la vi desaparecer en el laberinto de pasillos, una camilla más en la interminable fila de cuerpos anónimos. La dejaron cerca de una puerta de emergencia, abierta de vez en cuando, dejando pasar ráfagas de aire frío. La oí pedir un vaso de agua. La oí balbucear sobre el dolor en sus caderas. Nadie la escuchó. Nadie pudo escucharla. El doctor García, con su bata impoluta y su mirada perpetuamente cansada, pasó a su lado, revisando un historial en su tableta. Otra vez la señora Gómez. Es solo cansancio de la edad, Eleonora. Tenemos una apendicitis esperando, un infarto inminente, lo dijo sin malicia, con la frialdad que la saturación te inyecta en las venas. Pero para mí, cada una de sus palabras era una puñalada. ¿Cansancio de la edad? ¿Es que la vida de María, sus 80 y tantos años de historia, sus achaques, no eran urgentes? ¿Acaso no merecía la misma celeridad, la misma atención que un joven con una apendicitis? He visto a pacientes como María suplicar por una manta, por un poco de intimidad mientras se les hace una exploración en un pasillo semiabierto. He visto cómo se les habla con un tono condescendiente, infantilizándolos, como si su edad les hubiera robado la capacidad de entender o sentir. Recuerdo a don Pedro, que llegó con una fractura de cadera y se le dijo que no había camas disponibles para tonterías, mientras se le recetaba un analgésico y se le enviaba de vuelta a casa, a riesgo de que su condición empeorara sin supervisión. ¿Qué es eso sino humillación? ¿Qué es sino la certeza de que tu cuerpo ya no importa, que tu existencia es un estorbo para el funcionamiento de un sistema que prioriza la eficiencia sobre la dignidad? No es solo este hospital, es la sociedad. Es la cultura que nos ha enseñado a cuantificar la vida, a priorizar lo reparable sobre lo que ya se considera caducado. Los ancianos se convierten en una estadística, una carga, no personas con historias, con derechos, con el mismo valor que cualquiera de nosotros. Esta sala de urgencias, tan moderna, tan llena de tecnología y sin embargo, tan deshumanizada, se convierte en el reflejo más crudo de nuestra indiferencia colectiva. Aquí, la vulnerabilidad no inspira empatía, sino impaciencia. La desesperación se confunde con la queja. Estoy harta de sentirme impotente, de ver cómo la mirada de terror en los ojos de un anciano se apaga lentamente, transformándose en una resignación silenciosa. No son diagnósticos lo que estos pacientes necesitan en primer lugar. Es respeto. Es que se les reconozca como seres humanos que merecen la misma atención, el mismo cuidado, la misma dignidad que cualquier otro. No más gripes viejas, no más cansancios de la edad para justificar la desatención. El fracaso no es médico, es social. El sistema sanitario se ha vuelto un espejo frío de una sociedad que ha olvidado a sus mayores. ¿De qué sirve toda esta ciencia, toda esta infraestructura, si se les niega lo más básico, un lugar donde no se sientan olvidados, donde su última espera no sea la del desprecio? Mirar a María Gómez es mirar a mi propio futuro, a nuestro futuro. Y lo que veo me aterra. No necesitamos más camas, necesitamos más humanidad. No necesitamos diagnósticos para sus achaques, necesitamos respeto para sus vidas. Otro turno. Otra noche en el infierno blanco y escéptico de urgencias. El zumbido constante de las máquinas, el ir y venir de camillas. La luz fluorescente que no conoce la piedad. Cada sonido, cada aroma desinfectante, me taladra el alma. Pero lo que más me duele, lo que me carcome por dentro, es la indiferencia, esa frialdad que no se puede medir con un termómetro, pero que congela el corazón de quienes más lo necesitan. Hoy ha llegado María Gómez, o debería decir los restos de lo que una vez fue María Gómez, 92 años, frágil como una mariposa disecada, con unos ojos aguados que han visto demasiado y que ahora solo reflejan una mezcla de miedo y resignación. Vino por una caída, eso nos dijeron. Pero yo la miro y veo más que huesos rotos o contusiones. Veo el abandono, la soledad disfrazada de vejez, la misma historia de siempre. La dejaron en el pasillo, en una camilla dura, cubierta por una manta fina que apenas la protegía del frío implacable de estas paredes. Horas de espera con la mirada perdida, como si ya no existiera para el mundo, como si su presencia fuera una molestia más en este caos organizado.
¿Saben lo que es ver a una persona mayor pidiendo un vaso de agua, con la garganta reseca, y que la respuesta sea una espera indolente de alguien que pasa de largo? ¿O necesitar ir al baño con urgencia y que te ignoren hasta el punto de la humillación? Eso le pasó a María. Lo vi. Lo siento en cada fibra de mi ser. No fue un accidente, fue la consecuencia de un sistema que los invisibiliza, que los deshumaniza, que los convierte en cifras en una tabla de recursos limitados. El doctor García, con su bata inmaculada y su prisa eterna, pasó por su lado. ¿Y esta señora, Eleonora? ¿Todavía aquí? No tiene nada grave, una simple contusión. Ya le daremos el alta en cuanto haya hueco para los papeles. Una simple contusión. Un simple papel. No vio el temblor de sus manos, no escuchó el susurro de su aliento entrecortado, no sintió la angustia de quien sabe que ya no importa. Para él, era un estorbo, un recurso malgastado, un número en una lista que obstruye la entrada de casos más urgentes, más jóvenes, más rentables. Me hirvió la sangre. Doctor, es una persona, no un objeto. Necesita atención, dignidad. Un mínimo de empatía. Él solo me miró por encima de sus gafas con ese gesto de superioridad que tanto detesto. Eleonora, tenemos una urgencia real esperando. No podemos perder el tiempo con cada resfriado de abuela. ¿Resfriado de abuela? María tenía un miedo palpable en los ojos. Una mezcla de vergüenza y dolor. ¿Es esto lo que les ofrecemos a quienes construyeron nuestro mundo? ¿Es este el premio a toda una vida de esfuerzo? La sociedad nos ha enseñado a ver la vejez como una enfermedad en sí misma, una carga, un lastre, y el hospital, este sistema que debería ser un faro de esperanza, se ha convertido en un reflejo cruel de esa misma indolencia colectiva. Los ancianos aquí no son pacientes, son expedientes que archivar, camas que liberar, problemas que delegar. Lo siento en cada rincón de este pasillo gélido, la soledad de esos ojos que piden ayuda, el silencio de las voces que se apagan por no ser escuchadas. Me siento impotente, a veces. Una voz que grita en el desierto. ¿De qué sirve toda la tecnología punta, todos los protocolos, si hemos perdido la humanidad en el camino? ¿Si la prisa y la rentabilidad han reemplazado la compasión? No podemos seguir así. No podemos permitir que la dignidad de nuestros mayores se desvanezca en la impersonalidad de un hospital, en la indiferencia de una sociedad que les da la espalda cuando más nos necesitan. Porque al final, todos seremos María. Todos llegaremos a ese punto de fragilidad, de dependencia. Y cuando ese día llegue, ¿qué tipo de espejo nos devolverá el reflejo de nuestra propia humanidad? ¿Un espejo roto, empañado por la negligencia y el olvido? No quiero vivir en un mundo así. No quiero trabajar en un sistema así. Me niego a que su grito silencioso siga sin respuesta. Esto no es solo medicina, es un testamento de lo que somos como personas, como comunidad. Y ahora mismo estamos fallando estrepitosamente a María, a todos ellos, a nosotros mismos. Aquí estoy, de nuevo, entre el pitido constante de los monitores y el murmullo incesante de la desesperación. Otra noche en urgencias, otra noche, donde la humanidad parece diluirse en el alcohol de la desinfección y el frío acero de las camillas. Me llamo Eleonora. Soy enfermera y llevo 15 años viendo cómo este sistema nos desangra. Pero no solo a nosotros, el personal, desangra a los que más necesitan nuestra protección. Desangra a nuestros mayores. Recuerdo a María Gómez, de 86 años. Llegó hace 3 noches, con una fiebre que le abrazaba y esa mirada perdida, que conozco tan bien, una mezcla de dolor físico y una infinita soledad. La pusieron en un pasillo, claro, ¿dónde si no? No había baxas. La urgencia, supuestamente, era su fiebre, pero para el sistema, su mayor urgencia era su edad. Una cama para alguien así, ¿verdad? Mejor para el que tiene futuro, para el que realmente importa. Y ella era solo un número más en la lista de espera, un estorbo que respiraba débilmente. Pasaban las horas y yo intentaba acercarme, hablarle, aunque fuera un minuto. Su mano era fría y temblorosa. Me dijo que se había caído en casa, que llevaba horas en el suelo antes de que su vecina la encontrara. Pensé en mi abuela, pensé en la dignidad. Pero aquí, en el fragor de la batalla contra el caos, la dignidad es la primera baja. Escuché al doctor García, mientras pasaba de largo por el pasillo, decir a un residente, es solo una gripe vieja con un poco de susto. Tenemos un infarto en el VAC 7, eso sí es prioritario. ¿Una gripe vieja? María tenía una neumonía galopante, y su susto era el pánico de una mujer que se sabe invisible, descartable. Esa frase me quemó, me quema todavía. ¿Prioritario es solo lo que tiene un diagnóstico interesante, un caso que se puede lucir? ¿Qué pasa con la vida que se apaga lentamente en un pasillo? ¿Qué pasa con la humillación de pedir ayuda y que te traten como un mueble? Vi a María intentar levantarse para ir al baño, arrastrando la vía, sin que nadie la viera. Tuvo que llamar a otra paciente para que le avisara a alguien. La vergüenza en sus ojos cuando la ayudamos, la vergüenza de sentirse una carga, eso es lo que el sistema les imprime. No es solo falta de camas, es falta de corazón, de respeto.
de humanidad. Lo veo cada día. Pacientes con demencia atados a la cama por su seguridad, porque no hay suficiente personal para atenderlos. Ancianos que vienen con una fractura de cadera y se quedan 2 días esperando una operación porque no es una emergencia vital. ¿Y su dolor? ¿Su miedo? ¿Su vulnerabilidad? A menudo, el doctor García y otros colegas miran las historias clínicas de estos pacientes con un suspiro. Otro más que nos va a colapsar el servicio, murmuran. No ven a la persona, solo ven el coste, la lentitud, la burocracia. Ven una carga. Esta indiferencia no nace en las paredes de este hospital, se gesta fuera, en una sociedad que aparca a sus mayores, que los invisibiliza, que los considera una molestia, una inversión sin retorno. El hospital es solo un reflejo brutal de esa cultura de la negligencia. Nos dicen que estamos aquí para curar, para salvar vidas, pero ¿qué clase de vida es la que se recupera de una enfermedad para ser devuelta a un olvido aún más profundo? ¿De qué sirve alargar la vida si se les roba la dignidad? Me siento impotente, luchando cada turno para recordarles a mis compañeros que detrás de cada número hay una historia, una vida, una familia. Pero es una lucha cuesta arriba contra un sistema desbordado y contra una mentalidad arraigada. María Gómez no murió aquí, en el pasillo. Se recuperó, o eso dijeron los médicos, pero la verdad es que una parte de ella, de su espíritu, de su fe en la humanidad, se quedó en esa camilla fría, en ese pasillo indiferente. Y cada vez que veo la mirada perdida de un anciano, sé que estamos fallando, no como médicos o enfermeras, sino como sociedad. ¿Hasta cuándo seremos cómplices silenciosos de este abandono? ¿Hasta cuándo permitiremos que la dignidad envejezca y muera en un rincón olvidado? La enfermedad más grave aquí no es la gripe, ni la neumonía, es la deshumanización, y de esa no hay cura si no la buscamos en nosotros mismos. Tengo que parar un momento. Lo que veo en estas urgencias va más allá de la simple medicina, es un fracaso humano. Les pregunto, ¿qué harían si fuera su abuela, ignorada, humillada? No podemos quedarnos en silencio. El silencio es complicidad. Involúcrense. Compartan esta historia. Infórmense sobre los derechos de los ancianos y levanten su voz contra el sistema. Volvamos al caso de María Gómez. Hay días en que el olor a desinfectante se mezcla con el de la desesperación y el eco de las sirenas se confunde con los quejidos silenciados. Aquí, en urgencias, en el corazón de Madrid, cada turno es una batalla campal. Pero la guerra más cruenta no se libra contra las enfermedades más raras, sino contra la indiferencia, contra la maquinaria que nos traga a todos y nos escupe, más cansados, más cínicos. O en mi caso, más furiosos. Yo soy Eleonora, y llevo 15 años viendo cómo el sistema se desgarra a sí mismo. No busco diagnósticos, busco dignidad, algo que parece haberse evaporado de nuestros pasillos. Aquí, los pacientes no son solo cuerpos enfermos, son historias, vidas enteras. Especialmente los mayores. Ellos son los más vulnerables, los que sufren el desprecio silencioso que nuestra sociedad, y por ende, nuestro hospital, les tiene reservado. Los veo llegar. Frágiles, confundidos, a menudo solos, y son recibidos por una mirada de fastidio, una impaciencia apenas disimulada. Recuerdo a María Gómez. Llegó hace una semana, 86 años, desorientada, con una fiebre que no cedía. La sentaron en una silla de ruedas en el pasillo, entre el ir y venir de camillas, gritos lejanos y el incesante pitido de las máquinas. Estuvo allí 7 horas viendo cómo se priorizaba al joven que venía con un esguince de tobillo, a la mujer que se había caído de la bici. 7 horas en las que sus ojos, velados por el cansancio y el miedo, me buscaban. Yo pasaba, le sonreía, le prometía que pronto la verían, pero mi promesa sonaba hueca, incluso para mí. Cuando finalmente la pasaron a un VAX, el doctor García murmuró algo sobre otra gripe de vieja, como si la edad anulara la seriedad de una infección. No era solo la frase, era el tono, la mirada de desdén, la prisa por pasar página. María, que había sido maestra, que había criado a 3 hijos, que había sobrevivido a una posguerra, era ahora una molestia, un número más en la saturada lista. La encontramos horas después, se había hecho sus necesidades encima, avergonzada, humillada. Nadie la había atendido a tiempo, nadie había escuchado sus débiles peticiones de ir al baño. Cuando la limpiaba, sus ojos me decían más que 1000 palabras. Soy invisible, soy una carga. María no es un caso aislado, es la norma. Es el anciano que pasa la noche tiritando bajo una manta fina porque no hay más, el que pide agua y la recibe con un gesto de impaciencia, el que se queja de un dolor y le responden que a su edad es normal. Es el despojo de su autonomía, de su privacidad. Mis colegas, agotados, sí, pero también insensibilizados, lo justifican. Eleonora, tenemos casos más urgentes, la capacidad es limitada, ¿qué quieres que hagamos? Abrir más VAXas. No, no quiero que abran más VAXas. Quiero que abran los ojos. Quiero que reconozcan que, detrás de cada bata azul, hay un ser humano que siente, que sufre, que merece el mismo respeto que cualquier otro.
El ritmo frenético, la falta de personal, los recortes presupuestarios. Todo se convierte en una excusa para la negligencia disfrazada de eficiencia. ¿Dónde quedó la humanidad en este sistema? ¿Cuándo se decidió que la vejez es una condena que nos relega a la categoría de estorbo? Este no es un fallo puntual. Es un fracaso sistémico, un reflejo de una sociedad que valora la productividad por encima de la vida, la juventud por encima de la sabiduría. Me siento impotente, a veces desamparada, luchando contra una corriente que es demasiado grande para mí sola. Pero no voy a callar. No voy a permitir que la historia de María y la de tantos otros se pierda en el silencio de estas paredes. El sistema es culpable y somos cómplices si miramos hacia otro lado. Las luces fluorescentes de urgencias, frías y despiadadas. Nunca duermen, ni nosotros, ni los fantasmas que pululan por estos pasillos, la desesperanza, la prisa, la indiferencia. Llevo 15 horas de turno y cada minuto es una batalla. Una batalla que, a menudo, siento que estamos perdiendo. Aquí, en el corazón de Madrid, el sistema no colapsa, se desmorona día a día sobre las espaldas de quienes menos ruido hacen, de quienes la sociedad ha decidido olvidar. Hablo de ellos, de nuestros mayores. Veo a María Gómez, de 87 años, tumbada en una camilla en el pasillo, con una manta fina que apenas la protege del aire acondicionado y misericordia. Llegó hace 6 horas con una tos persistente y dificultad para respirar. No es una emergencia espectacular, no es un infarto fulminante, ni un accidente de tráfico. Para el sistema, María es solo una gripe, un número más en la lista de espera, un estorbo que ralentiza la cadena. La vi temblar hace un rato, llamándome con un hilo de voz, pidiendo agua, con los ojos vidriosos de vergüenza y cansancio. Y yo, que la conozco, que la he visto, en este mismo pasillo antes, solo pude ofrecerle una palabra de consuelo y la promesa vacía de que pronto la verán. Es la misma promesa que le di a don José, que pasó una noche entera con una fractura de cadera, esperando un quirófano, en una posición que le hacía gemir cada vez que la tos seca de alguien le sacudía la camilla. Es la misma que se repite con doña Carmen, que llegó desorientada y a quien nadie se molestó en cubrir con una sábana para darle un mínimo de privacidad mientras la examinaban, expuesta a la vista de cualquiera que pasara. La indignación me quema por dentro. ¿Dónde queda la humanidad en todo esto? Escucho al doctor García, con su voz apurada, decir, es solo una gripe de vieja, Eleonora. Tenemos casos más urgentes, un chaval con una apendicitis. ¿Gripe de vieja? Un chaval con apendicitis es más urgente que una mujer de 87 años con problemas respiratorios. ¿Su vida, sus pulmones, su dolor, valen menos porque ha vivido más? Esa es la cruda verdad que se respira en cada rincón de este hospital y en la sociedad entera. Nos hemos acostumbrado a ver la vejez como una enfermedad, como una carga, como algo que hay que apartar, minimizar. Es una vergüenza, una hipocresía que me revuelve el estómago. No son solo los médicos. No es solo este hospital. Es una cultura de negligencia que hemos cultivado, una indiferencia que se ha incrustado en el ADN de nuestro bienestar social. Nos consideramos una sociedad avanzada, pero dejamos a nuestros mayores humillados en los pasillos de urgencias, tratados con desdén, ignorados, hasta que su situación se vuelve crítica de verdad. O hasta que simplemente se rinden. Es que no les vemos la dignidad en sus rostros surcados por el tiempo. ¿No entendemos que cada uno de ellos ha construido la sociedad en la que hoy vivimos? Su fragilidad no los hace inútiles, los hace vulnerables. Y nuestra respuesta a esa vulnerabilidad es el olvido. La mirada de María se cruzó con la mía hace unos minutos. En sus ojos vi cansancio, sí, pero también una resignación que me heló la sangre, una desesperanza tan profunda que no necesita palabras. Es la mirada de quien sabe que, no importa cuánto luche, no importa cuánto grite su cuerpo, ya no es una prioridad, que su valor como persona se ha evaporado. Mi papel aquí no es diagnosticar, no es recetar. Mi papel, mi lucha diaria, es intentar devolverles un poco de esa dignidad que el sistema les arrebata. Un vaso de agua a tiempo, una manta extra, una palabra amable, una mano que apriete la suya cuando el miedo aprieta. Pero la impotencia es inmensa. Observar cómo el hospital, la supuesta cuna de la salud, se convierte en un símbolo de la deshumanización es un golpe constante. No podemos seguir así. No podemos permitir que la vejez se cargue con el peso de la invisibilidad y el desprecio. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si el valor de una vida se mide por su juventud o su capacidad productiva? Si el final del camino es esto, camillas frías y ojos llenos de desesperanza, entonces hemos fracasado como humanos. Y esa culpa, esa mancha, nos pertenece a todos. El zumbido constante de las máquinas, el olor a desinfectante y el blanco impersel de estas paredes, para muchos, es el sonido de la esperanza. Para mí, Eleonora, aquí, en la trinchera de urgencias de un gran hospital en Madrid, es el eco de una vergüenza que se repite día tras día, noche tras noche. Llevo 15 años viendo llegar la vida y esfumarse ante mis ojos.
pero nada me golpea más hondo que la mirada perdida de nuestros mayores, esa dignidad que les arrancan poco a poco, milímetro a milímetro, hasta que se convierten en una pila de huesos y quejas ignoradas. Hoy ha sido María Gómez, 87 años. Llegó con dificultad respiratoria, con la piel tan fina que parecía a punto de romperse. La silla de ruedas la trajo su nieta, con los ojos llorosos, pidiendo por favor que la atendieran rápido. Es que no puede casi ni respirar, repetía. La miré. Le tomé la mano helada y le prometí que haríamos lo que pudiéramos. Pero lo que pudiéramos aquí, muchas veces, no es suficiente, solo es una gripe, Eleonora, me espetó el doctor García, pasando de largo, con esa prisa perpetua que lo deshumaniza. Tenemos casos más urgentes, una fractura en VAX 3, un infarto en VAX 7. La señora Gómez puede esperar. ¿Esperar? ¿Esperar qué? ¿A que su cuerpo, ya tan frágil, decida que no puede más? Vi a María sentada durante horas en el pasillo, entre el ir y venir frenético de camillas y el murmullo incesante de otros dolores. La manta que le puse resbalaba, y cada vez que intentaba recolocársela, notaba el temblor en sus dedos. Tenía frío, tenía miedo, y lo que es peor, tenía vergüenza. La vergüenza de sentirse un estorbo. Un estorbo en una sociedad que solo valora lo productivo, lo rápido, lo que no consume recursos sin dar nada a cambio. ¿Acaso la sabiduría de una vida no es un valor? ¿Acaso las arrugas que surcan su rostro no cuentan la historia de un país, de una familia, de un esfuerzo continuo? Aquí no. Aquí solo cuenta el protocolo, la burocracia, la saturación de un sistema que hace aguas. Me acerqué a ella en cada oportunidad, le ofrecía un vaso de agua, una palabra amable. ¿Necesita algo, María? Su voz era un hilo. Solo quiero irme a mi casa. Hijad, me siento inútil aquí. Inútil. Esa palabra se me clavó en el alma. Inútil no es ella. Inútil es el sistema que no la ve. Inútil es la indiferencia de quienes dicen velar por la salud pero cierran los ojos ante el sufrimiento de quienes más deberían proteger. Recuerdo al señor Antonio, con demencia avanzada, atado a la cama para que no se cayera porque no había personal suficiente para vigilarlo. Sus gritos, sus ojos desorbitados, todavía me persiguen. Y la señora Carmen, que se hizo sus necesidades encima porque le dio reparo llamar a una enfermera y le dijeron que aguantara un poco más. Humillaciones, una detrás de otra, que se acumulan en estas urgencias como si fueran el coste inevitable de la vejez. No estamos buscando un diagnóstico médico para María Gómez. Estamos buscando una disculpa. Estamos exigiendo que se le devuelva la dignidad que le han robado. Como hemos llegado a un punto donde el cuidado de nuestros ancianos se ha convertido en una tarea secundaria, en un mero trámite administrativo, este hospital, esta sociedad, se ha vuelto fría, utilitarista. Los veo a mis colegas, algunos, no todos, claro, pero muchos, con esa pátina de hartazgo que los asevera un octogenario como una cama ocupada, como un expediente más, no como una persona, con una vida entera a sus espaldas, con miedos, con sueños rotos, con recuerdos que aún duelen. Estoy agotada de luchar contra esta marea de desinterés. Veo cómo la sociedad aparta la mirada, cómo se justifica la falta de personal, los recortes, la priorización de otras edades. Pero ¿quién responderá por esta dignidad robada? ¿Quién mirará a los ojos a María Gómez y le dirá por qué la hemos dejado languidecer en un pasillo? No es una cuestión de recursos. No solo, es una cuestión de humanidad. De reconocer que cada vida tiene un valor incalculable hasta el último aliento. Y si no somos capaces de garantizar eso, entonces, ¿qué clase de sociedad somos? ¿Qué nos queda? La respuesta no está en ningún protocolo. Está en cada uno de nosotros.